Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un gran día para que podamos adorar a nuestro Dios juntos y podamos creer por sus milagros. ¿Qué tal si en tu casa levantas tus manos y oramos juntos? Gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Jesús, tu palabra dice que tú pagaste, Señor, por nuestra enfermedad, por nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra libertad, Señor. Y creemos, oh Dios, que en ti somos libres y que hoy vamos a ver milagros, Señor, en nuestras vidas, ahí en las casas, en los hogares, Señor. Oramos por sanidad, por milagros, Señor, por lo que viene de ti, Señor. Que en el cielo sabemos, Señor, que no hay enfermedad ni dolor. Gracias, Jesús. Te adoramos, oh Rey, y queremos declarar eso con fe en este día. Día de milagros, Dios. Gracias, Jesús. El cielo está abierto, tu lluvia cayendo, mi espíritu atento a lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, tú me estás sanando, tu dulce presencia restaura mi ser y no desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Y no desmayará mi fe. No desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está Vamos, en iglesia, lo cantamos juntos. Decimos: día de milagros es hoy. Día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Día de Milagros es hoy. Y el cielo está abierto, tu lluvia cayendo, mi espíritu atento a lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, tú me estás sanando, tu dulce presencia restaura mi ser, no desmayará mi fe. no desmayará mi fe. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. No desmayará mi fe. No desmayará Dilo, mi confianza. Mi confianza está en ti, oh Mi Dios. confianza está en ti. Y día de milagros es hoy. Levanta tus manos, dilo. Día de milagros es hoy. Eso es. Y día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Y para el que espera solo por ti. Y
de milagros es hoy. Tú estás sanando, Rey. Tú estás trayendo libertad, Señor. Creemos en ti, oh Dios. Tu espíritu nos llena. Tu espíritu nos sana, Dios. Tu espíritu nos está llenando y trayendo libertad. Trae vida, Dios, trae vida, trae vida. Trae vida. Hoy trae vida, trae vida, trae vida. Llena nuestras casas, Señor. Llena nuestras habitaciones. Llena nuestros lugares con tu presencia. Con tu presencia. Con tu presencia. Iglesia, levanta tus manos y disfruta de la presencia de Dios en tu hogar. Disfrutamos de tu presencia, Dios, de tu presencia que restaura, que libera. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Día de milagros es hoy. Por última vez, dile, iglesia. Día de milagros es hoy. Y día de milagros es hoy. Declarar una vez más. Y día de milagros es hoy. Marcos 16, versículo 5 dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Oramos? Padre, gracias por este día. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu presencia. Estoy convencido, Espíritu Santo, que tú ya estás en este lugar. Creo con todo mi corazón que el reino de Dios ha vencido al reino de las tinieblas. Creo con todo mi ser que donde está la unción se pudre todo yugo. Y creo que tu presencia está en este lugar. Estamos cubiertos bajo el poder de tu sangre y de tu glorioso nombre. Tu palabra tiene todo el poder de crear, de sanar y de cambiar la historia. Y enviamos la palabra y declaramos que ningún arma forjada prosperará en contra de tus hijos, que ningún arma forjada prosperará en contra de tu iglesia. Condenamos toda lengua que se levanta sin ti para hablar en contra de tu reino y de lo que tú quieres hacer en tu iglesia. Declaramos, ayúdeme a orar por unos segundos, declaramos en el nombre de Jesús que todo plan de Satanás queda totalmente desbaratado, quemado, aniquilado. Y declaramos el plan de Dios en cada vida, en cada casa y cada familia. Señor, oro si alguien vino en esta noche cargado, oprimido, si alguien vino bajo opresión diabólica, en el nombre de Jesús declaramos que son libres en esta hora. Toda carga es quitada, toda cadena se rompe, todo yugo se pudre a causa
de la unción. Declaramos que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Declaramos que todo ataque de brujería, de hechicería, es revertido y en Cristo Jesús toda maldición se convierte en bendición para nuestras vidas. Todo lo que se haya querido decir o hacer en contra, declaramos en el nombre de Jesús que mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Y declaramos en esta noche una palabra y una voz de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor y a nuestros amigos que están recibiendo el discipulado desde sus casas. Tome asiento si es tan amable, por favor. El día sábado, en nuestro retiro de provisión, tuve el honor de compartir la última sesión y estuve hablando acerca de díganle a Pedro. El contexto era de que 72 horas antes aproximadamente él había negado a su maestro, ¿sí? Algunos dicen que lo negó por el canto de un gallo. Él lo negó por la presión de una dama. Él se está calentando en un fuego por causa del frío y una mujer empieza a presionarlo con ciertas preguntas y Pedro termina negando a su maestro. Y es interesante ver cómo Jesús, cuando resucita, envía un ángel y le da un mensaje diciendo: díganle a los discípulos y a Pedro. El día sábado aprendíamos que mientras que el sistema de este mundo nos excluye, el reino de Dios nos incluye en el propósito celestial. Y es interesante poder ver cómo el Señor llama a Pedro, que 3 días antes lo había negado, y 50 días después lo usa poderosamente para que 3,000 hombres se conviertan. Eso sin contar mujeres y niños, y fueron bautizados en el agua. Me llama muchísimo la atención esto y me quedé ahí. La idea era descubrir algunos escenarios para poder formar discípulos como Pedro, ¿verdad? Cómo yo formo discípulos como Pedro, que no van a ser perfectos, pero sí usados por el Señor. Yo les decía el día sábado con muchísimo ímpetu que prefiero un discípulo que me genere dolores de cabeza y que gane muchas almas para Cristo, que discípulos que te dicen que sí a todo, pero que ni un alma ganan para Cristo, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que no formamos gente perfecta, pero sí tenemos que formar gente fructífera. Quiero explicarte esto. La única forma en la Biblia para poder identificar ante los hombres que somos discípulos de Jesús es a través del fruto. Esa sí no hay otra. Juan capítulo 15 dice: y así demostraréis ser verdaderos discípulos de Jesús. Diga conmigo fruto. Y el fruto tiene que ver con el carácter, pero también tiene que ver con las almas que llevamos a Jesucristo y las personas que formamos para su reino. Entonces diga conmigo fruto. Y hablamos un poquito, no sé si usted se recordará, les decía el día sábado la importancia de que nosotros vayamos a por los Pedros, ¿sí? Les decía que es importante subir a la barca de Pedro. Discípulos como Pedro, no podemos estar esperando a que ellos vengan, tenemos que ir a por ellos y meternos en sus barcas. ¿Se recuerda de esto? Estupendo. Hoy quiero avanzar un poquito, no me voy a centrar en ese punto porque ya lo hablamos y si usted quiere escucharlo puede conseguir el audio, pero sí quiero que me acompañe a Lucas capítulo 6, versículo 12. Aquí viene el segundo escenario donde Jesús tiene un trato especial con Simón o con Pedro. Dice: por aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo? Diga conmigo, toda la noche. Cuando se hizo de día, reunió a sus discípulos, ojo a este detalle, y escogió de entre ellos a 12. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos? Muchos.
Y después de orar, de esos muchos, ¿cuántos escogió? 12. Eso no es que Jesús dijo, híjole, tengo 12, ni modo, son los que tengo. No, Jesús tenía una gran multitud de discípulos y se fue a orar. Dice la Biblia que estuvo orando toda la noche. Muy bien. Y después de orar toda la noche, la palabra del Señor me enseña que escogió a 12. Dice, a quienes constituyó apóstoles. Fueron estos: Simón, al que llamó Pedro. ¿Quién fue el primero? ¿Al que llamó cómo? Muy bien, diga conmigo, toda la noche. Lo segundo, para los que estamos tomando nota, que creo que debemos de entender a la hora de discipular o hacer nuevos discípulos, llevar a cabo la misión que Jesús nos ha dado, es poder orar para que Dios nos revele quiénes son nuestros discípulos. ¿Sí? Mira al que tienes al lado, dígale, debemos de orar para que Dios nos muestre quiénes son nuestros discípulos. Déjeme decirle una verdad. Yo no puedo llamar discípulo a alguien que primero no he orado por él. Yo no puedo decir, este es mi discípulo, si yo no oro por él. Hay veces que mis palabras no van a cambiar a mi discípulo, pero que mi oración va a ser utilizada por Dios para que el Espíritu Santo transforme a mi discípulo. Dice la Biblia que él estuvo orando toda la noche. Diga conmigo, toda la noche. ¿Cuántos discípulos escogió? 12. Diga conmigo, toda la noche, 12 discípulos. ¿Podríamos concluir que oró casi 1 hora por cada discípulo? 12 horas, 12 discípulos. Nosotros queremos tener muchos discípulos, pero oramos poco por discípulos. Y Jesús, antes de llamarlo discípulo, primero oró y luego lo escogió, no al revés. Entonces, ¿cómo yo formo discípulos como Pedro? Sencillo, pero poderoso. Necesito ponerme en la brecha e interceder por ellos. Sígame este pensamiento. Todo discipulador, sí o sí, es un intercesor. Yo no tengo el ministerio de la intercesión, discúlpeme. No sé si la intercesión es un ministerio, pero sí sé, no digo que no sea, digo, no sé si es un ministerio, pero sí sé que todos los que hemos sido llamados a ser discípulos, hemos sido llamados a interceder por gente, a ponernos en la brecha. Un discipulador que no ora es un discipulador que no intercede. Un discipulador que no intercede es un discipulador que no puede decir que tal es su discípulo. Entonces es importante poder ver, diga conmigo, orar. Y en ese tiempo de oración, no solamente oró por la multitud, sino que Dios Padre le empezó a mostrar quiénes iban a ser sus 12. Uno de ellos era Simón, al que llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, el llamado Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Interesante. Mira al que tienes al lado, dile, no te lleves por apariencias. Diga, no te dejes llevar por apariencias. ¿Por qué? Porque puede pintar muy bien, podemos hablar muy bonito, pero solo Dios conoce el corazón que hay detrás de la persona. Por eso es importante orar y por eso es importante interceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, mire qué interesante, Juan capítulo 17, versículo 6.
Jesús tenía claro. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló. Dios le dijo el nombre de sus discípulos. Él los escogió. Juan capítulo 7, versículo 6. Mire qué palabra más poderosa. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jesús tenía claro quién se lo había dado. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Tuyos serán y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido. Mire, ¿sabe por qué hay gente que no quiere recibir la palabra que Dios te ha dado? Porque esa gente nunca Dios te la dio como discípulo. Y entonces estoy bregando. Claro, ¿cómo no va a decir díganle a Pedro? Sí, me ha negado, pero yo estuve en la montaña y escuché a Dios. Y Dios me dijo que Pedro iba a ser mi discípulo. Ha fallado, me ha negado, pero sé que es la persona que Dios quiere que esté en mi equipo. Así que díganle que venga. Imagínate a Juan por ahí diciendo, pero Pedro, si Pedro te ha negado, claro, es que a ti, Juan, Dios no te reveló lo que a mí sí me reveló acerca de él. ¿Me explico o no? Por eso es importante, diga conmigo, es importante. No te van a recibir la palabra hasta que no sean, cuando son. Señores, van a tener el corazón abierto para recibir la palabra. ¿Me doy a entender o no? Cuando son, mientras otros no te quieren escuchar, ellos lo anhelan. ¿Por qué? Porque de su propia boca saldrán palabras como, ¿y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Mira, mientras te pasas más tiempo convenciendo a los que no son, pierdes todo ese tiempo no dándole la palabra a los que sí son. El problema es que hay veces que son los que no pintan. Uy, qué bueno se va a poner esto. Date cuenta que en el nombre de estos 12, ninguno de ellos era Juan el Bautista, su primo, profeta, consagrado. Las multitudes lo seguían. Ninguno de ellos eran fariseos, eran gente del vulgo. Algunos de ellos no tenían palabra, no sabían quizás hablar, pero era la gente del mundo que Dios Padre escogió y que se los entregó como discípulos a Dios Hijo para que transformaran el mundo entero a través del poder del Dios Espíritu Santo. Vamos, mira que tienes a la par y dile, ¿ya estás orando? La actividad del día sábado, maravilloso, va a ser glorioso. Que si el paseo, que si el no paseo, que si la fiesta, no fiesta. Pero al final lo importante es que cada uno de ellos se encuentren con Jesucristo. Si no, habremos perdido el tiempo. Y este tipo de fiestas se dan a luz de rodillas, señores. Por eso, en casa del Padre, uno de nuestros pilares es la oración. Y por eso no es negociable, si soy líder de grupo, venir a orar en la madrugada. No es negociable. Pastor, pero estoy muy cansado. Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, mas yo les haré descansar. Me levanto temprano para ir a trabajar, ¿por qué no me voy a levantar temprano para ir a orar? ¿Qué es más importante? Diría mi pastor, yo no lo dije. ¿Sigo o no? ¿Me sigue? Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Cuánto se perdió?
sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuántos se perdieron? Escúcheme bien. La Biblia sí dice que hubieron discípulos que abandonaron a Jesús. Pero Juan 17 dice, y de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces, ¿quiénes son los que se perdieron? Tóquese las rodillas y diga conmigo, hay que orar. Vamos, diga, hay que orar. ¿Qué hay que hacer? Orar. ¿Qué vamos a hacer? Orar. ¿Y cuándo vamos a parar de orar? Cuando veamos cumplido el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pastor, a mí no me gusta orar. Bien, no quiero que te sientas mal, pero entonces no es tu tiempo de liderar. Porque tus líderes van a ser tan fuertes como es tu vida de oración. No hay que sentirse mal. Solamente hay que, no me gusta orar, pues me voy a dedicar a trabajar para que esa disciplina se convierta en un deleite. Y cuando sea un deleite, entonces voy a ser fructífero. No antes. Siempre que viene la oración de la madrugada, me duele una pestaña, ¿verdad? Pero si con todo dolor de pestaña te dijeran, te espero a las 7 para firmar un cheque de 1 millón de euros, volandito que vas, hasta ardiendo con 40 de fiebre. O a la playa. ¡Uy, a la playa! ¿Se recuerda cuando teníamos los 4 autobuses aquí? Hay que estar, hermanos, a la 1. Desde las 11:30 la gente ahí haciendo cola. Pero para venir a orar, hermanos, y es muy lindo ir a la playa, pero nuestra misión es hacer discípulos para Jesús. Amén. Tercer escenario, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Mira qué revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Nota que nunca le dice, tu nombre ya no será Simón. Yo no sé de dónde nos hemos agarrado ese pensamiento. No le dice en ningún momento, tu nombre ya no será Simón. Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, ¿a quién? Tú imagínate Pedro por un momento cuando dice, y a ti, Pedro diciéndole a Juan, escucha bien. Diciéndole a sus compañeros, que me va a hablar. Que esta palabra es para mí, presten atención. Ahora se van a dar cuenta quién es aquí el men. ¿Verdad? Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, ¿dónde? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado, ¿dónde? Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Imagínense este escenario. Tercer escenario, primero la barca, segundo hora. Tercer escenario, Jesús celebrando y afirmando a Pedro a través de una palabra. Diga conmigo, si quiero buenos discípulos, tengo que celebrar cuando hacen las cosas bien. Usted no tiene que tener pena de celebrar. Mire, discípulos que no celebran las victorias
son discípulos cargados de inseguridad. Jesús le celebra. Ahora, séame honesto, ¿cómo se puso Pedro? ¿Cómo cree usted que se puso Pedro en ese momento en el cual Jesús le declara esta palabra delante de los demás? ¿Cómo se puso? Se le hinchó el pecho, ¿verdad? Juan, cuidado. Yo tengo las llaves. Yo tengo la llave azul, amarilla y roja. Yo tengo las llaves del reino, Pedro. ¿Tú sabes con quién estás tratando? Estás tratando con el Menda Lerenda. Yo soy el que tengo la revelación de que es el Cristo, el Hijo del Dios viviendo. Tengo una ADSL con el cielo. A mí Dios Padre me habla. Y diga conmigo, Jesús lo celebra. Dígalo con fuerza, diga conmigo, Jesús lo celebra. Y no le dice, ya no será tu nombre Simón. Dice, ¿qué le ha dicho? Te llamarás. Dice, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Entonces, tercer escenario, diga conmigo celebrar. Pero no queda ahí. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, no sé si alguien me puede ayudar, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Diga conmigo, al tercer día. ¿Cuándo? Muy bien, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ahí mismo, quítate delante de mí, Satanás. Mire, le voy a decir una cosa. Hay muchos caminos para alcanzar el éxito, pero hay uno que sí jamás te llevará a alcanzarlo, y es vivir para agradar a todos. Quítate delante de mí, Satanás. En el mismo escenario que lo celebra, en ese mismo escenario lo confronta. ¿Tú sabes por qué hay veces que Dios no pone gente rica a nuestro lado? Porque nos va a mover tanto el recurso que tiene que no vamos a tener la valentía de hablarles lo que Dios dice. Cuando realmente Dios va a poner gente muy pudiente a tu alrededor, por causa de su gracia y de su favor, no para que tú seas uno más del montón que vive agradándole para ver qué puede sacarle, sino para que seas ese instrumento en las manos de Dios para que le pueda hablar la palabra y así se pueda cumplir el sueño de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante sus manos y diga conmigo, si quiero formar buenos discípulos, tengo que aprender a celebrar, pero también a corregir. Hay gente que me dice, pastor, por ahí incluso hay escritos, se celebran en público, pero se corrige en privado. Sí y no. Porque hay veces que celebrar en público tampoco es bueno, porque la persona se puede hinchar y enorgullecer. Hay veces que corregir en público tampoco es bueno, porque la gente se puede sentir mal. Pero cuando la falta es pública, la corrección es pública. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces Jesús se da la vuelta y dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro
el hombre de la gran revelación, el hombre que Jesús cuando resucita dice, y díganle a Pedro, por primera vez está siendo de tropiezo al destino de Jesús. Hay tres cosas importantes en un discípulo. Número uno, un discípulo tiene que saber oír. Por eso quizás Dios nos puso 2 oídos y una boca. Número 2, un discípulo tiene que saber a quién oír. ¿Por qué? Porque versos atrás, Pedro está escuchando a Dios y versos después está escuchando a Satanás. Y 3, tiene que saber hablar. El mismo Pedro que está siendo utilizado por Dios para declarar, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora está siendo utilizado por Satanás, versículos después, para poner tropiezo en el destino del Cordero de Dios. Un discípulo que no sabe oír ni a quién oír, su humanidad le puede generar una trampa mortífera. ¿Por qué? Míreme acá. Ves una necesidad, tu humanidad te quiere impulsar a solucionar sin entender que Dios puede tener un trato con la persona y Dios no quiere que metas tu mano. Pero mi humanidad me dice, no, yo tengo que meter mi mano. Y queriendo ayudar, lo único que hago es perjudicar. Yo quise ayudar a alguien y escuché al Espíritu decirme, déjalo, tiene que morir. Lázaro está enfermo, Señor. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho? Correr a sanarlo. ¿Qué hizo Jesús? Hay que saber oír. Hay que saber a quién oír. ¿Sabías que había un rey? Si mal no recuerdo su nombre, era Roboam, hijo de Salomón, sucesor de todo un reino. Y cuando iba a ejercer su dominio, el pueblo empezó a pronunciarse y Roboam dijo, denme 3 días. Volveré a ustedes y le daré una respuesta. Roboam se fue y escuchó el consejo de los ancianos que habían gobernado con su papá Salomón. Pero ¿qué hizo Roboam? Desestimó el consejo de los ancianos. Luego escuchó el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y le gustó más el consejo de los muchachos. Y por como líder no saber a quién oír, se generó una fisura y no pudo ser rey de toda Israel. Solamente reinó en Judá. Y comenzó una división política. Mira al que tienes al lado y dile, el líder que no sabe oír pierde influencia. Por eso cuando se te da una directriz, la tomas a mal,
no tienes buenas reacciones, no sabes responder. El que está afectando tu influencia eres tú, no el que te habla. Te voy a dar una buena noticia. ¿Está aprendiendo algo el día de hoy? Te voy a dar una buena noticia. Aquí va otra. Cuando tú oyes a Dios y tú declaras la palabra que Dios te ha dado, ninguna mano que se levante en tu contra prosperará. Pero cuando tú y yo no oímos a Dios y desobedecemos lo que Dios nos ha dicho, cualquier mano que se levanta contra nosotros prospera. Al final, ¿de qué se trata? De obedecer a Dios. Es que a mí solo Dios me dio 2 palabras. ¿Y para qué quieres 40? Con que obedezcan las 2, Dios va a hacer el resto. A mí Dios me ha dicho como pastor: tú haz lo que yo te diga, del resto me encargo yo. Si yo no te lo he dicho, no lo hagas. Pero Señor, si yo no te lo he dicho, no lo hagas, porque tu futuro está en mis manos. Tomarme la licencia de no ir a Dios, de no ir a escuchar al Señor, es una licencia demasiado cara. Porque puedo moverme sin haber escuchado a Dios y no va a funcionar. Porque Dios no está aquí para pagar los sueños de nadie. Dios es proveedor para cumplir los sueños que nacieron en su corazón. Entonces diga conmigo: un buen líder tiene que saber oír. Cuando tú estés delante de un discipulador, de alguien que te mentorea, que te forma, y solo tienes 1 hora, no dediques 50 minutos para contar todo lo que haces. Mejor dedica 50 minutos para escuchar lo que te tienen que decir. Porque el líder que te mentorea no fue llamado para escuchar tus logros solamente. Fue llamado para formar tu vida y que se cumpla el destino de Dios. Pero yo quiero contarle, pero yo quiero decirle, pero yo. Perdiste el momento. Levante su mano, diga conmigo: si yo quiero formar buenos discípulos, tengo que aprender a celebrar y tengo que aprender a corregir. ¿Cuántas veces te ha dado pena tener que corregir algo a alguien? Séame honesto, levánteme su mano. ¿Le ha dado pena? ¿Le ha dado pena, sí o no? La pregunta no es si te da pena, la pregunta es si amas a tu discípulo. Porque la Biblia dice que el que ama, corrige. Yo tengo 3 hijos y creo que somos de un mismo sentir con mi esposa. Daríamos la vida por cualquiera de ellos con los ojos cerrados. Pero el que ama, corrige. Y cuando alguno de los 3 hace lo que no es correcto, se le corrige. Es más, casi siempre a los que más amas, más les exiges.
Usted no puede pretender en el reino de Dios que a usted le traten como a los demás, porque eso en el reino de Dios no funciona. Dios nos ama a todos por igual, pero no nos trata a todos por igual. ¿Está aprendiendo algo el día de hoy? Levante su mano, diga conmigo: Señor, dame la humildad para celebrar, pero también el amor para corregir. Entonces Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Mira que no le dice: apártate de mí, Pedro. Que le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Tú amas a tus discípulos y estás viendo que llegan tarde el domingo? ¿Qué haces? ¿Lo corriges o lo dejas estar? ¿Amas a tus discípulos y ves que no están honrando a Dios? ¿Qué haces? ¿Lo corriges o lo dejas estar? ¿Amas a tus discípulos y ves que no vienen a la oración y lo tomas a chiste, o te sientas con ellos y les haces ver la importancia de orar como cuerpo? A lo mejor lo que más te va a unir emocionalmente a un discípulo es celebrarle, pero lo que más te va a unir en el espíritu a un discípulo es corregirle. Y las uniones emocionales son temporales, pero la unión en el espíritu es eterna. ¿Y cuánta gente, por no haber estorbado su camino a tiempo, hoy está fuera del tiempo de Dios? ¿Y cuánta gente, por haber callado, hoy es tarde? Pero me daba pena. Pero esto no es una cuestión de pena, es una cuestión de amor. Pero no me quiero meter en problemas. Ya estás en problemas, mi hijo. Sí me entiende. Ya estás en problemas. ¿Usted ha visto algún problema que se solucione solo? Yo no. Pero qué bueno si me hubieran hablado a tiempo. Mi carácter no se hubiera deformado y hubiera crecido como un roble de justicia. Y no que por pena no me hablaron a tiempo y crecí, pero deformado. Díganle a Pedro. Al Pedro que le celebré, pero también al Pedro que le corregí.
quieres ver si el discípulo que está a tu lado es verdaderamente tu discípulo. ¿Te gustaría verlo? Pues eso lo vas a encontrar después de una corrección y no de una celebración. ¿Tú quieres ver cómo son tus discípulos? Corrige con amor y verás cómo son tus discípulos. Yo no sé cómo le sentó a Pedro que le dijeran esto: apártate de mí. Usted imagínese, Rosita, que yo le digo: oye, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿no? ¿Y usted cómo se sentiría? Pues si usted me lo dice a mí, yo, híjole, ¿dijo Santana o Satanás? Pues ríase con todos, por favor. ¿Y tú cómo te sentirías? ¿Y usted? Y las que tienen así carácter, los que tenéis así, ¿cómo se pondrían conmigo, Pues yo no sé cómo le sintió a Pedro, pero lo único que sé es que cuando Jesús dijo a través del ángel: díganle a Pedro, él no se lo pensó dos veces para ir. No se lo pensó dos veces. Si no quiere ser corregido, no quiere ser discipulado. Quiere ser salvado, pero no quiere ser discipulado. Señor, gracias por esta noche. Y muchísimas gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Espíritu Santo, oro para que en estos días tú nos muestres quiénes son los discípulos que tú preparaste para que formáramos para ti, Jesús. Danos los nombres. Danos la revelación. El entendimiento, ábrelo, Señor, para que cuando tú nos des los nombres, podamos formarlos como tú quieres que los formemos.